Ahorita ese turno le toca me honro en presentar al pastor Eric García, de acá de Nicaragua. Él tiene a cargo la segunda prédica sobre los 7 planos escatológicos que estamos viviendo. Pastor Eric, que el Señor te use, te agarre ministrado, decimos nosotros. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¿Está contento? ¿Está contento? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a orar al Señor para que podamos, en el nombre de Cristo Jesús, entrar en esta pequeña meditación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanzas. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender hoy más que nunca, Señor, los tiempos, las sazones, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos necesitados de un poder de revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda incapacidad de nuestra mente sea quitada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuántos alaban a Dios? Bien. Me tocó rápidamente, me hablan cuando ya estemos a 5 minutos. Un tema bastante amplio. Yo sé que todos los temas son bastante amplios, pero cuando hablamos acerca de términos escatológicos, pues hay una mina preciosa y extensa en la palabra del Señor, y tenemos pues una casa, ¿verdad?, que nos cubre, donde ha fluido lo escatológico. Y es importante, muchas veces nosotros los pastores lo dejamos un poco a un lado, todos estos temas, porque precisamente son un poco complicados para que algunas personas lo entiendan, pero definitivamente se tiene que dar. Usted le tiene que pedir al Señor que Dios le abra su mente, le dé una capacidad para poder entender, discernir, comprender y la palabra del Señor, y poderla de esa manera llevar a la práctica. Entonces, porque muchas veces nosotros nos quedamos en el plano de una religiosidad en donde vemos las cosas de una manera, de ese ángulo, de esa perspectiva, ¿verdad? Yo soy evangélico, yo soy cristiano, ya soy salvo, y listo. Pero sí, la salvación es totalmente gratuita, pero el galardón se gana. Porque si no, entonces la Biblia no dijera que la fe sin obra es muerta. Si la fe no tuviera obras, amados, muchos estuvieran felices. Pero hay que obrar para poder, gloria a Dios, no solamente demostrar nuestra fe, sino tener galardones. En el tiempo de Jesús había un grupo que era religioso y que conocía mucho de la palabra del Señor. Tenía mucha Biblia, tenía mucho Torá en su mente, pero no entendían las cosas que Jesús les decía. Y entonces mire un versículo que interesante. En Mateo capítulo 16, verso 13. Dice esta versión, la NTV: si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Eso lo decían los fariseos. Eso lo entendían los ancianos de Israel. Pero mire esto: saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Saben interpretar las cosas terrenales, pero no las celestiales. Tenían mucho conocimiento, pero no, amados hermanos, pero no en el plano que lo debería de tener. La iglesia no solamente se debe de quedar en un conocimiento terrenal, sino un conocimiento espiritual y subir al conocimiento celestial para poder entender los planes, los misterios de Dios. Un día de eso estaba predicando en la iglesia que Dios da, amados hermanos, da a conocer el tiempo de su venida a los suyos. Así dice la Biblia.
Aunque muchos digan, es que Dios nunca va a decir eso. No se sabe, pero déjeme decirle que la palabra del Señor dice que el que tiene sus ropas limpias, dice la palabra del Señor, le ha guardado el mandamiento, Él le da a conocer el tiempo de su venida. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, para eso debemos de entender las señales. Y es por eso que a mí me ha tocado los 7 escenarios escatológicos. Darle una repasadita rapidito a los 7 escenarios escatológicos. Eso es una doctrina, amados hermanos, que ha descendido al corazón de nuestro apóstol y ha sido ministrada, y hay una riqueza, amados hermanos, en esto. ¿Sabe por qué? Porque para entender las señales de los tiempos no las podemos entender si las tenemos revueltas. Amados, si hacemos un gallo pinto, ¿verdad? No, hay que apartar los frijoles, hay que apartar el arroz y todo separado, y después entonces se junta. Pero para poder hacerlo, primero tiene que hacer el arroz, luego los frijoles. Entonces, estos ambientes o estos escenarios escatológicos, para poder entender y enriquecer el conocimiento acerca de la venida del Señor Jesucristo, debemos de estudiarlos uno por uno. Y claro, no nos daría un retiro de una semana para poder estudiar cada uno. Entonces, pero yo rápidamente quisiera abarcar, solamente resumir, para quedarme al final en uno. Primero está el escenario tierra. Para los que no lo conocen, gloria a Dios, ahí se lo voy poniendo. El escenario tierra. El escenario tierra tiene algunas señales. Por ejemplo, cuando estudiamos el escenario escatológico tierra, aquí tenemos que estudiar una cosa importante: el incremento, amados hermanos, de los fenómenos naturales, los rumores de guerras y guerras. Amén. Entonces, y eso es lo que hemos estado viendo. Usted ha estado viendo en las noticias, ya tenemos todos estos últimos años en donde han habido los terremotos más grandes, en donde volcanes se han puesto, amado, activos en erupción, donde quizás habían estado pasivos durante muchos años. Inundaciones, ahora es común la inundación. Ayer me decía alguien, es que lo que pasa que viene el sistema del Niño, viene sequía, porque cuando viene la niña vienen creo que vienen inundaciones, ¿verdad? Mucha lluvia y hay inundaciones, y hay países que han estado inundados y otros que han estado deseando el agua. Entonces, eso nos indica. Ahora, esto toda la vida ha habido. Alguien me decía, no, pues si toda la vida ha habido terremotos, toda la vida ha habido guerras, toda la vida, sí, pero es que este es un aumento, este es un incremento que se ha venido dando en este tiempo. Y cuando usted lo ve, uno se queda asustado de lo que está pasando. Ciudades completas se queman, ciudades, bosques completos quemándose, una sequía increíble, un cambio climático increíble. Esa es una señal. Y esa es una señal que Cristo viene pronto. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de guerra y rumores de guerra, ahí hay un mapa de conflictos. Ahí hay un mapa de conflictos. Un mapa donde indica, amado, la mayoría de los conflictos más graves que hay aquí actualmente en la tierra. Y usted de repente escucha que un país entró en guerra con otro, o que tal país le quiere hacer la guerra a aquel. Ahora, le pregunto yo a usted, sí, yo sé que han habido guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ha habido conflictos, pero le pregunto yo a usted, hace unos 15 años, 20 años, ¿usted escuchaba tanto todo esto? No. Y ahora que el país aquel se metió en el otro y le está haciendo la guerra, que bombardearon a X país, etcétera. No quiero mencionar muchos nombres por la delicadeza, ¿verdad? Pero amados hermanos, es increíble. Cristo viene pronto. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya estaba profetizado. Entonces volvamos a la otra, porque dije que es solo un resumen para que usted entienda de qué se trata cada uno. Número 2, escenario mundo. ¿Qué estudiamos en el escenario mundo? Una de las cosas que estudiamos, amados hermanos, es el incremento de la maldad y la violencia en el mundo. Y además de eso, amados hermanos, la aprobación de leyes contra lo divino, contra lo santo.
Eso se estudia en este escenario. Entonces estamos hablando de, amados hermanos, violencia, sufrimiento. Y ese es el tiempo en que mucho se habla, ¿verdad? Violencia de género, violencia de racial, y que, hermanos, se levantan las personas, hacen desastres en un país, etcétera. Hay una violencia increíble. Usted anda en la calle y el que va detrás suyo está ¿verdad? Porque, amados hermanos, hay una maldad incrementada. Y eso se estudia en este escenario. Aparte de eso, entonces estudiamos, amados hermanos, que se están aprobando leyes en contra de Dios. Y eso ya la Biblia ya lo había profetizado. Cuando uno va a Daniel, dice que, amados hermanos, serán cambiados las leyes y los tiempos. Entonces vemos ahí una agenda que, aunque ahorita la detuvieron y la atrasaron unos años más, pero esa agenda va encaminada, están apresurados para que todo esto se dé. ¿Y qué es lo que se está dando aquí? Ellos dicen, amados hermanos, que es para el desarrollo humano, pero no es así, es para el retroceso de lo divino, de lo santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Cristo viene pronto. Y hay que estudiarlo, hay que darse la tarea como pastor, amados hermanos, de estudiarlo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces regresemos. El escenario mundo, el escenario cosmos. ¿Qué vemos en el escenario cosmos, amados hermanos? Señales en los cielos. Aquí estudiamos las señales de los cielos. Aquí es donde, por ejemplo, amados hermanos, vemos esto: que la NASA confirma existencia de fenómenos anómalos no identificados, y entonces nombran a un director para que comience la investigación. No sé si usted se dio cuenta, pero en el tiempo del COVID, en algunos países mostraron unas pequeñas momias que decían que eran extraterrestres. Luego lo desmintieron, luego desvanecieron la noticia. Muchos avistamientos han sido confirmados que son ciertos. Y sabemos que hay vida, amados hermanos, más allá de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? Sabemos que hay vida más allá de los cielos. Entonces, cosas que están pasando como esta. Usted ya vio toda esa noticia que ha sido impactante, ¿verdad? Acerca de esto que se llama 3I Atlas, que viene, amados hermanos, no de nuestra galaxia, sino fuera de nuestro sistema solar. Y están impactados porque solamente han habido 3 avistamientos de estos hasta este momento. Muchos pensaban que era una nave, otros dicen que es un asteroide. Amados hermanos, lo que sí es cierto es que es una señal en los cielos que está anunciando que Cristo viene pronto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y que hay que prepararse. Es que esto nos sirve para prepararnos, porque hay gente que conoce las señales. Sí, va a llover, está nublado, viene una tormenta, pero no sabe la venida de su Señor. Y esto es importante. Luego tenemos el escenario Israel. Y en el escenario Israel, eso no son juegos pirotécnicos, lo que mira ahí usted. Eso es cuando estaban bombardeando hace poco Tel Aviv. E Israel estaba utilizando su sistema, amados hermanos, su cúpula, su famosa cúpula de hierro. Pero también tienen otro sistema que se llama la onda de David. Es impresionante. Entonces vemos como Israel ha sido un polvorín en este tiempo, cómo las naciones lo han abandonado, muchas naciones. Cómo ha venido, amados hermanos, a haber un tipo de antisemitismo, ¿verdad? E Israel es una de las agujas del reloj de Dios. Y debemos de ponerle atención, porque no solamente esto, debemos de ponerle atención a lo que está sucediendo, amados hermanos, la construcción del tercer templo, cómo tienen todo preparado. De un momento a otro, amados hermanos, levantan eso y viene el anticristo y se sienta en ese trono, y eso quiere decir solamente que Cristo, amado hermano, viene pronto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y debemos de gozarnos.
al ver esto debemos de gozarnos. Aleluya. Veamos el otro, rápidamente. Familia, escenario familia. En este escenario vemos, amados hermanos, un ataque directo a la familia. Vemos una desvirtualización del matrimonio. No, mejor es estar en unión libre. Eso del matrimonio ya pasó de moda. Ataque a la familia. Porque la Biblia dice, bienaventurado el hecho sin mancilla. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces viene una desvirtualización. Ya los jóvenes ya no se quieren casar, ya no quieren compromiso. Pero no solamente eso, luego tenemos el divorcio. Tenemos también, amados hermanos, otro ataque a la familia, diversidad de género. Ahora, amados hermanos, lo que estamos viendo es esto. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Amados hermanos, el que se casó con el árbol, el que se casó con su peluche, el que se casó con su perrita o su perrito. Eso es un ataque a la familia. Luego tenemos, amados hermanos, lo que es el aborto. Otro ataque a la familia. Luego tenemos, amados hermanos, también lo que es, amados, una desvirtualización de la fertilidad, que es una bendición que una mujer sea fértil y que un hombre sea fértil y procreen los hijos, amados hermanos, que planifiquen tener. Pero ahora tenemos esto. Ya no queremos tener hijos. Buscamos un perrito y se llama perrijo. El gatito, gatijo. En Perú detuvieron a una pareja que llevaba un sapo, un sapijo. Hermano, ¿hasta dónde está llegando la humanidad? Perdón, yo sé que hay mucha gente sensible en cuanto a esto de su mascota, pero su mascota es su mascota. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero un hijo es un hijo, amén, que sale de la sangre de uno, que tiene, amado hermano, la genética de uno, que cuando lo miran le dicen, te pareces a tu tata. Pero ahora le celebran cumpleaños, le celebran, hermano, se muere el chucho, hermano. Como hay guatemaltecos, ¿me entienden? Ok. Volvamos. Escenario, iglesia. El escenario, iglesia, aquí estamos hablando de apostasía. Estamos hablando de legalismo. Una corriente que se metió principalmente en Centroamérica. Ha destruido la iglesia de Nicaragua. Ellos piensan tener la presencia de Dios, la unción de Dios. Yo vengo de ahí. Y yo sé que es la unción de Dios. Pero ellos desvirtualizan, destruyen los conceptos verdaderamente bíblicos. Y se vuelven fariseístas. Y a los fariseos el Señor lo que le dijo fue hipócritas. ¿Por qué? Porque limpian lo de afuera, pero lo de adentro hiere. Porque no se limpian el corazón. No se limpian su mente, no se limpian, amado hermano, su lengua. Les importa poco destruir a quienes se les ponga en el camino. Y eso lo hemos vivido nosotros en carne propia, en donde estamos. Mas ellos no entienden que lo que nosotros predicamos es el evangelio de Jesucristo. Yo no predico a otro Señor. No conozco a otro Señor más que a Jesucristo. En el año 1995 Jesús me encontró. Cambió mi vida por completo. Era un total desastre. Era una chatarra andando. Pero el Señor cambió mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Y me he dedicado a predicar a ese Señor hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué?
Jesús sigue cambiando mi vida. Es que, hermano, así es. Entonces aquí vamos a encontrar uno de los temas que estuvieron hablando los hermanos el día de ayer. La iglesia emergente. Sus pantaloncitos rotos, pegaditos, chupaditos, no sé cómo hacen para metérselo. Sus camisitas ahí, highlight, ¿verdad? Si no comprenden el highlight, búsquelo en Google. Su pelito, ¿ah? Y entonces los jóvenes los miran y en nuestras iglesias quieren hacerlo. Toman alabanzas que solamente, amados hermanos, es como el perro, le lame la llaga, pero no cura la llaga. Porque el perro, hermano, a Lázaro los perros le lamían la llaga, pero eso tiene como un efecto anestésico. En el momento, sí, pero después bien, es como la droga, viene la recaída. ¿Y sabe qué? Lo peor, no se levantan de ahí fácilmente. Porque la Biblia dice que el estado postrer de ese hombre viene a ser peor. Pero esa es la iglesia que tenemos, que se está levantando. Lo que tenemos, ¿verdad? Reprendemos, atamos y reviramos en contra. Que se está levantando. Una iglesia emergente con amados hermanos, con tipos de sonidos especiales, tipo de sonidos ambientales que le mueven el alma a uno. Y uno dice, wow, qué unción, sí. Pero si usted se va a los conciertos de rock, también ve hombres peludos llorando. Amén. ¿Qué más vemos? Ecumenismo. Y también vemos, amados hermanos, además de ecumenismo, una desviación, amados hermanos, que se llama sincretismo religioso. Una mezcla de cosas. Entonces ahora usted va a ver el arbolito de Navidad por ahí, ¿verdad? No es malo. Eso no es malo, pastor. Es que para que las lucecitas, para que la gente venga. ¿Y dónde dice la Biblia que usted compre luces para que la gente venga? Si la Biblia lo que dice es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea será salvo. ¿Cuántos alaban a Dios? La palabra va a librar. La palabra va a hacer, amados hermanos, un cambio en la vida de las personas. Y por último, doctrinas falsas. Hay una de doctrina, hermano. Hay una famosa aquí en Nicaragua. Dice, no se corte el pelo la hermana porque es pecado. Búscame el texto. Búscame el texto. Porque mi Biblia no dice cortar, dice rapar. Es muy diferente. Entonces, por la pobre hermana, hermano, parece escoba. Pelo allá. Cuando se peina le hace. Pero búsqueme dónde. Doctrina falsa. Doctrina errada. Hermano, doctrinas de demonios metidos dentro de la iglesia. Doctrinas jezabélicas. Increíble. Todo eso se estudia en el escenario escatológico iglesia. No sé cómo voy, ya. Santo Dios. Y por último, el último escenario Babilonia. El escenario Babilonia lo dejé de último porque se abarca todos los demás escenarios. Ese abarca todos los demás escenarios. ¿Y por qué razón? Porque acá Babilonia es la entidad diabólica llamada iniquidad y maldad, que se levantó, amados hermanos, mucho antes de Génesis, pero que ya en Génesis vemos poniendo un trono a través de Nimrod en la tierra de Sinar. Y de ahí fueron dispersas las personas de tal manera que se llevaron esa contaminación a toda la tierra. Y por eso es que en América está el culto está el culto, amados hermanos, a la serpiente. Y uno dice, ¿de dónde vino esto?
¿Por qué hay pirámides tan lejos de acá y en América hay? ¿Por qué es que, hermano, alaban, adoran a dioses como el sol, la luna, etcétera? ¿Cómo pasó? Si solo las culturas más antiguas lo hacían, como la egipcia. Hubo una dispersión y ahí se llevó todo. Entonces, Babilonia abarca todo porque Babilonia se convirtió en esa entidad maligna. Y entonces se creó 7 Babilonias, 7 perfiles babilónicos. Se creó la Babilonia celestial, que es la entidad, ¿verdad? La Babilonia ancestral, la Babilonia religiosa, la Babilonia política, la Babilonia económica, la Babilonia bélica, la Babilonia histórica y la Babilonia, amados hermanos, geográfica. Y cuando vemos la Babilonia ancestral, entonces vemos que aquí vienen las culturas más antiguas que adoptaron toda esta, que chuparon toda esta, este culto a esta entidad diabólica. Y entonces ahí vemos, amados hermanos, a la tierra de Nod, la tierra de los Nefilim, la tierra de Babel, la tierra de Sodoma, la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Luego vemos la religiosa, y ahí en la religiosa están todas las religiones antiguas. Y de aquí se desprende, amados hermanos, lo que es el pentaísmo, el paganismo, la religión egipcia, la religión griega, etcétera. Se desprenden las religiones orientales, como, amados hermanos, el catolicismo, el judaísmo, el islam, aunque no lo crea. Pero, amados hermanos, la religión judía fue contaminada por Babilonia. Cuando uno estudia de dónde salieron los fariseos, uno se da cuenta y sigue la línea y se da cuenta que los fariseos salieron después de Babilonia. Se armó ese grupo. Y ellos ya no eran defensores de la ley solamente. Ellos comenzaron a meter sus propias ideas. Por eso Jesús les tiene que decir: ustedes invalidan la ley de Dios por vuestras tradiciones. Entonces se desvirtuó. Porque alguno me dirá: pero el judaísmo, hermano, no, mantener ahí su estrellita y su... No, hermano. De acá también el hinduismo, etcétera, ¿no? Pero de acá se desprende lo que son los cabalistas, los gnósticos. Aquí es donde ya aparecen los caballeros templarios, los rosacruces, la masonería. Y esta masonería, amados hermanos, aquí en la masonería se forma en lo oculto lo que es el Concilio Mundial de Iglesias. Y es increíble. Y es increíble. Por eso yo le doy gracias a Dios. Y yo le voy a decir algo: cuando Dios me llevó con mi pastor, no fue por un mover, por mi gusto. Yo tuve un sueño con mi apóstol. Y yo lo miraba a mi apóstol viejito, así, barbudito, blanco, con su pelo blanco. Y en ese entonces, cuando yo llegué a Guatemala en el año, le estoy hablando del año 2000, 2001, mi apóstol todavía tenía el pelito negro. Sí. Pero yo lo miré así. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? El punto es que yo lo oí en la TV. Y cuando lo oí dije: no, este es el hombre que Dios me mostró en la TV, en mi sueño. Y comencé a escucharlo y muchas ideas comenzaron a conectar. ¿Sabe por qué? Porque yo decía: yo estoy loco pensando en estas cosas. Y de repente muchas ideas comenzaron a conectarse. Y estábamos en otra iglesia de otra denominación, y de repente esa iglesia comienza los trámites de traslado. Y Dios me da un sueño y voy con el pastor y le digo: pastor, el pastor Mario de zona 18, Mario del CID. Y le digo al pastor: pastor, yo tuve un sueño, nos estábamos saliendo de una barca a una barca más grande, más hermosa. Y el pastor comenzó a llorar y me dijo: yo estoy haciendo los trámites para ir con el apóstol y a nadie se lo he dicho. Yo lo apoyo, le dije. Aleluya, hermano, gracias a Dios por la revelación. De veras, ha sido enriquecida mi vida espiritual al oír a ese varón, al oír a los hombres de Dios que ha levantado alrededor de ese varón.
Ayer yo me gozaba oyendo al apóstol Juanito, oyendo al pastor Charlie, oyendo al pastor Gosbelí, hombres de Dios que Dios ha levantado en este ministerio. Pero la iglesia fue contaminada desde adentro. Entonces vemos acá es donde entonces surge el ecumenismo, el movimiento de la nueva era, de la iglesia de la nueva era, ¿verdad? De la iglesia también emergente. Y aquí vemos la teosofía, el ocultismo, hermano, etcétera. Aquí vemos a los infiltrados dentro de la iglesia evangélica. Y entonces ahí comienza la contaminación, comienza el deterioro del cimiento. Y entonces por eso vemos toda esta mezcla y esta confusión que está teniendo la gente. Y por eso es necesario predicar esto. Porque una de las cosas que significa Babilonia es confusión, mezcla. Entonces Babilonia es interesante porque la vemos en Génesis. La vemos en amados hermanos, bajando del cielo en Zacarías. La vemos en Génesis poniendo su trono. Y luego la vemos en Apocalipsis. Uno diría, no, eso se quedó en el pasado. No, está en el presente y estará en el futuro. Porque ese es un arma que utiliza Satanás. ¿Para qué? Socavar los cimientos de la iglesia. Entonces mire lo que dice la Biblia. Interesantemente, Israel tuvo conflicto con ellos, literalmente. Y mire lo que les dice Jeremías capítulo 51 verso 45: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Eso es a Israel. Pero a mí lo que más me impacta es que mire, a la iglesia. Apocalipsis capítulo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de su pecado y para que no recibáis sus plagas. A Israel le dijeron: sal de ello. Y a la iglesia le dicen: hay pueblo de Dios metido en Babilonia. Y Babilonia metida entre el pueblo de Dios. Por eso es esta gran confusión. Mire, uno se mete en problemas, hay veces a hablar algunas cosas, pero yo oigo los cantos, por ejemplo, del pentecostalismo. A ver, ¿cómo son los cantos del pentecostalismo? ¿Cómo son? No, ese todavía está bonito. Ese todavía está bonito. ¿Ah? El rubio de Galilea. Sí, ese es ya una música más de algo más que hayan compuesto y han desordenado, ¿verdad? Pero cuando uno escucha, amado hermano, se me escapó, hombre, yo lo tenía en mente y se me escapó ahorita. Amados hermanos, no lo pude agarrar bien. Pero cuando uno escucha, amados hermanos, por ejemplo, yo escuché un canto acá que a mí me dejó impactado. No tenían muchos libros, pero había poder de Dios. No tenían muchos libros, pero había poder de Dios. Espérate. No tenía muchos libros. Y la Biblia. ¿Tú crees que sin Biblia vas a tener poder de Dios? Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cuando hay libertad, cuando viene la libertad de Dios, entonces viene la unción de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a morar en uno, comienza a hacer obra grande en uno. Pero para esto hay que ser libre con la verdad. Pero no había muchos libros, pero había poder de Dios. O sea, no había conocimiento, pero nosotros sin conocimiento no importa, tenemos poder de Dios. Ese poder nos sirve. Porque el poder se sustenta, se afirma en el conocimiento de nuestro Dios. Perdón, ay Dios mío. Ok, en sus comienzos, Babilonia hizo algo.
Comencé a decir que tienen conocimiento de las señales, saben cuándo va a llover, porque ya está el cielo nublado, pero dice, no pueden discernir el tiempo, las señales de los tiempos. Hermano, nosotros tenemos que volvernos como Isaacar. Esa tribu, ¿verdad? Tenían conocimiento de los tiempos. Y como ellos tenían conocimiento de los tiempos, les podían decir a Israel, mira, no, ahorita no es tiempo de ir a la guerra. Ahorita sí. Ahorita no es tiempo de esto. Ahorita, porque dice que y sabían qué hacer. Cuando uno tiene conocimiento del tiempo, sabe qué hacer. Amén. Entonces, mire esta señal en Génesis, cuando comienza Babilonia. Génesis capítulo 11, verso 3. Y se dijeron unos a otros, no sé cómo voy de tiempo. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usemos los ladrillos en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Cuando usted se va a la palabra ladrillo en el original, búsquelo. ¿Sabe qué significa? Blanquear, blanco. Búsquelo. Y nos da la referencia para que lo apunten los hermanos. Entonces, cuando veo acá, lo que yo estoy viendo es que Babilonia, que es uno de los 7 escenarios que hay que estudiar, escenario escatológico, para entender los tiempos y conocer los tiempos, entiendo que Babilonia lo que hace es que el pueblo, amados hermanos, utilice un sistema de hombres para llegar a Dios. Para construir la iglesia, para edificar la iglesia, un sistema de hombres. Entonces ahora ya no son pastores, son manager, son coach. Así es, ¿no? English. Very good. Son entrenadores. Ya no son pastores. La Biblia no habla de entrenador. Aunque nosotros, claro que somos entrenadores, capacitadores. Entonces ahora, amados hermanos, ahora viene y se sienta en su sillita, hermano, y está dando el tema y está psicologiando a la gente. Ustedes son buenos. Qué hermosos que se ven. Qué linda iglesia. Qué maravilloso. Usted es bendecido. Usted es prosperado. Y si da, va a ser más prosperado. Es más, pasen el alfolí ahorita. Y él con su camisita, ¿verdad? Y sus tatuajes, su peinado. ¿Por qué? Fabriquemos ladrillo. A ver, la palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Alguna que tenga el micrófono? ¿La palabra? A ver, ¿qué quiere decir, hermana? Ladrillo. No. Masa de arcilla. En el original, en el griego. Sí, pero es una masa, sí, de arcilla. Interesante eso de arcilla, ¿verdad? Significa blancura. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Amén. Del Hebreo 38:43. Apunte, 38:43. La palabra levena. Dice ladrillo y entre paréntesis por la blancura del barro. Sí, y el apóstol dijo blancura, es que eso significa blancura. Sí, del barro. ¿Y qué es barro? Humanidad.
Entonces, ¿qué hace Babilonia? Una de las primeras señales, porque esto se encuentra en el Génesis, una de las primeras señales es, amados hermanos, crear las bases de la iglesia en humanismo y no en el Espíritu de Dios. Entonces apartemos ciertas cosas de la Biblia que son difíciles. No hablemos de que el borracho se va al infierno. No, reprendamos. ¿Qué está haciendo entonces el hombre? Creando una iglesia. ¿Sabe lo que está pasando hoy en las iglesias? El pastor me regañó. Mi apóstol le llama hermano cristianos cristal. Hermanos cristales se quiebran. Me voy de la iglesia. Sí, porque así se está fundando. Así Babilonia la está administrando. Bajo un sistema humanista. Fabriquemos ladrillos y construyamos con un sistema humanista, con un sistema de hombres. Y ya no estudiemos, ya no estudiemos teología. Estudiemos psicología. Ya no veamos mucho la Biblia. Es que la Biblia es muy cuadrada. Veamos mejor, analicemos la vida de un hombre que tuvo éxito. Y entonces comienzan a hablar de hombres que no son cristianos, que han tenido éxito, y comienzan, amados hermanos, fíjate que el fundador de Campero comenzó como una carretillita, vendiendo allá en no sé dónde, la zona 1, y ahora es un imperio. La perseverancia es buena, el esfuerzo. Sí, la Biblia dice de eso. Pero ¿por qué no agarramos la Biblia en donde hubo un hombre, amados hermanos, que la Biblia dice que fue un hombre victorioso, que fue un hombre que Dios lo respaldó, exitoso, y se llamaba Josué? Y a Josué le dijeron: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a estudiar, vas a meditar, y entonces tu camino será prosperado. No es cómo inviertes, no es dónde inviertes, es leyendo la palabra y viviendo la palabra. Lo demás es secundario. ¿Por qué no te pones en pie un momento y le decimos al Señor que nos ayude? Aquí hay mucha más, ¿verdad? Pero digámosle al Señor que nos ayude. Y comience a ver. Mire, agarre su Biblia. Su Biblia es el espejo de Dios. Su Biblia es, amado, la fuente creada por los espejos de las que guardaban, hermano, la entrada del tabernáculo. Y cuando iban a la fuente se veían el rostro para limpiárselo y lavárselo. Veamos la palabra, que eso nos va a limpiar de todo lo que está contaminando la iglesia. Eso nos va a limpiar. No hagamos algo que no tomemos corrientes. No tomemos corrientes. ¿Sabe por qué mucha gente no llega con nosotros? Porque dicen: es que esos no son como nosotros, dicen. Eso hacen otras cosas que no las hacemos nosotros. ¿Y quién te dijo que como las hacen ellos es correcto? Entonces ¿quién le dijo a usted que como las hacen ellos es correcto? Sí, lo que estamos tratando de hacer es hacerlo lo mejor posible a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Me decía un pastor: se me dividió la iglesia. Fíjate que un hermano que ponía a predicar. Porque la costumbre es: pongamos a predicar a todos. A ver, tú veniste, pasa. Es que no sé predicar. Decí lo que quieras. No, eso no es así. La Biblia dice que no pongamos a neófitos para que no se engrandezca y echa a perder lo que Dios le había dado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Ministramos esta palabra. Ahí donde está, dígale al Señor: Señor,
Yo quiero, Padre, que la luz que viene de tu palabra, Señor amado, ilumine mi rostro, mi mente, mi corazón, mi vida. Que sea lámpara para mis pies, que sea lumbrera en mi camino en todo tiempo. Que mi mente esté sellada, resguardada con el, Señor amado, con el yelmo. Que mis pies con el calzado y todo mi cuerpo, Señor Padre celestial, preparado y equipado para ti. Quiero conocer más las señales de los tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, recibe esta administración. Recibe esta administración y esfuérzate por leer la palabra y buscar más del conocimiento de las señales. En el nombre de Cristo Jesús.